Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros como grupo les vamos a hablar sobre el puente Mapocho. Los integrantes del grupo son Vicente Alcolea, Jerko Butorovich, Christopher Garrido, Victoria Orellana y Yesenia Carrasco. Bueno, hola compañeros, compañeras. Alguna fecha importante en esta obra fue que en 1609 se realizó el primer puente en el río Mapocho, el cual cruzaba sobre la ribera norte del río hacia la ribera sur del río, la cual conectaba la zona agrícola de Santiago con la zona comercial. Bueno, en 1683 se construyeron los primeros tajamares del río Mapocho, los cuales duraron 100 años hasta 1783. El 5 de julio de 1767, en el Cabildo de Santiago se aprueba la construcción del puente Galicanto y esta construcción se da inicio en el 22 de diciembre de 1772. En el 20 de junio de 1779 se da por entregado el puente Galicanto, pero aún así no era inaugurado. La inauguración fue el 20 de julio de 1782. Bueno, el por qué se necesitó construir este puente fue gracias a que la ciudad se iba expandiendo hacia la zona norte de Santiago, lo cual era una zona más agrícola, que era la zona de La Chimba, lo que hoy en día son las comunas de Independencia y Recoleta. Bueno, el lugar donde se originó de hoy en día el puente es en la calle Puente, entre la calle Puente y el puente de los Carros. La obra resistió los embates del río en el año 1783, que fueron unas lluvias muy grandes que hubieron ese año, pero luego en 1888 que se realizó una canalización del río, eh, se vio afectada alguna de sus cimentaciones y en agosto de 1888 con una fuerte lluvia fueron dañados, fue destruido un sector del puente. Bueno, posteriormente, unos meses más adelante, se tomó la decisión de dar por demolido el puente, dándolo, dinamitándolo y así eliminar el puente por completo. Bueno, hasta que en 1985 el tema de la construcción de la línea 2 del metro fueron encontrados algunos extractos de subterráneos de este puente. Bueno, los materiales que se utilizaron sí, era cal, que era arena extraída del Cerro Blanco, arena y clara de huevo, como materiales principales. También estaba constituido por piedra blanca y piedra colorada. La piedra blanca era extraída del Cerro Blanco, que queda hoy en día en Recoleta, y la piedra colorada era extraída del Cerro San Cristóbal. Bueno, un dato curioso es que los historiadores no saben la cantidad de... No se sabe exactamente la cantidad o de qué animal eran los huevos que se utilizaron. Se dicen que eran o huevos de gallina o huevos de pava. Sin embargo, existe pleno acuerdo en que la clara de huevo mezclada con la carne viva se convertía en un polvo fino conformaba un poderoso aditivo. Es por ello que es muy probable que esta mezcla se aplicó para emboquillar a falta de cemento en las estrechas juntas que dejaban las grandes sillares de piedra colorada, con los cuales se hallaba revestido el cuerpo de los pilares y los estribos. Bueno, la tradición repite que se utilizaron más de 500.000 huevos de gallina o de pava, no se sabe. Bueno, también cabe destacar que la mano de obra de este puente fue forzada, ya que en este puente trabajaron tanto como reos en un comienzo, posteriormente trabajaron borrachos, vagabundos o gente díscola. Bueno, el cambio de reos a gente díscola fue gracias a que este puente era tan duro su labor que iban muriendo algunos reos y lo cual redujeron el trabajo de la población y así iban metiendo como gente que ya no era útil. Bueno, también cabe destacar que este puente consta de 202 metros de largo, lo cual 82 metros eran de ramplas y 120 metros eran los que cruzaba el río Mapocho. Bueno, cada rampla constaba de 41 metros de largo, no cabe destacar. Bueno, también cabe mencionar que tenía 12 metros de altura y cada cimiento era firmado en una plataforma de 4,2 metros de profundidad. Constaba de 9 arcos y una anchura de 8,4 metros de ancho, lo cual permitía el paso de carruajes por ambos lados del puente
también aportaba con paso peatonal y habían locales de comercio. Bueno, también hay información que nos dice que el puente contaba con 11 arcos, 9 metros de altura y 102 metros de longitud total, lo cual 102 eran los que cruzaban el río y 50 metros por cada plataforma que había. Bueno, también cabe destacar que el financiamiento de esta obra fue gracias a que en la época, en ese entonces, en Santiago, se consumía mucha hierba mate, lo cual el corregidor de Santiago decidió aumentar el impuesto al mate y así poder generar un mayor ingreso. Y también esto provocó que el consumo de mate disminuyera en la gente desposeída de la ciudad y aumentar el consumo de té en ese entonces. Bueno, la gran idea de construir el puente de Calicanto surgió de la evidente necesidad de contar con una vía que conectara la ciudad con su sector norte, la Chimba, actualmente el sector de Bellavista. En este río hubo antes otros puentes instalados, como fue el puente de palo o puente de madera. La construcción del puente Calicanto surgió como una gran innovación para la época colonial, ya que en esta época no se conocían construcciones de este calibre. El célebre nombre que recibió se debió a los componentes que se usaron para construir las uniones del puente, que fue cal, arena y clara de huevo. A esta mezcla conocida como el hormigón de la época, se le adicionó la piedra colorada conseguida desde el Cerro San Cristóbal y la piedra blanca conseguida desde el Cerro Blanco. Actualmente, para las construcciones de puentes, túneles y edificaciones de gran tamaño se utiliza el hormigón, pero este no era un material conocido en la época colonial, en la década de 1780 para ser más exactos, ya que este material es relativamente nuevo. El hormigonado en masa sí es un concepto que podemos aplicar a esta construcción, ya que se tomó más de una jornada laboral para construir este puente y asimismo fue necesario implementar medidas extraordinarias para la construcción del puente, como fueron los tajamares. Con respecto a la temperatura que mantenía la mezcla de las uniones del puente, no es posible saber si es que hubo un control de la misma, ya que esta medida igual fue implementada hace poco tiempo. Las mantenciones que le han hecho a este puente sí son hechas en hormigón armado. Para las cepas se considera hormigón sumergido. Para poder asignarle una categoría y una clase a nuestra obra, fue necesario considerar la temperatura que hay de diferencia entre el núcleo y la superficie. La categoría que nosotros le podemos asignar a este puente es la categoría de consecuencias inaceptables, ya que estamos hablando de un puente y además es una construcción patrimonial. Y con respecto a la clase, nosotros consideramos que es apropiada la clase E2, ya que este elemento está en contacto total con el agua. El hormigón sumergido, por otra parte, no es un elemento que se pueda haber implementado en esta obra porque es bastante nuevo. Sin embargo, hubo que tomar otras medidas para proteger la construcción y asimismo evitar los desbordes del río Mapocho, que eran bastante frecuentes. Y para esto se implementaron los tajamares. La construcción de ellos fue en distintos periodos del siglo XVIII y siglo XIX. Fueron construidos en mayor parte por piedra, ladrillos y clara de huevo. Los desbordes que sufría el río Mapocho arrasaban con casi la mitad de la población que estaba surgiendo en ese momento. En este caso, en esta época, el río se dividía en dos partes. Una es la que sigue el curso actual y otra era un brazo de río que corría desde la Alameda hasta el barrio Brasil. Así, Santiago quedaba envuelto por este río en ambas partes. Con esta consideración, los tajamares fueron una medida que fue prioridad para el gobierno. Así fue como Ambrosio de Benavides le encomendó a Toesca que construyera los tajamares y Toesca ordenó la inmediata construcción de tajamares provisorios de madera. Estos iban desde la calle Conde la actual hasta el puente Calicanto, con una extensión de 33 cuadras.
Respecto a su costo y a su gran dificultad de construcción, estas dos construcciones, el puente y los tajamares, se consideran una de las obras más grandes de la colonia en Chile y una de las obras hidráulicas más importantes de América colonial. Con respecto a las mantenciones que le han hecho a este puente, sí se considera el hormigón sumergido, ya que los tajamares y el puente eran elementos constructivos que estaban en su totalidad en contacto con el agua. Y para esto nosotros consideramos que la mejor solución constructiva es utilizar la tubería Trimix, ya que nos da una accesibilidad a lugares complejos de alcanzar y facilita la puesta en obra. Yo les voy a hablar sobre el pretensado y el posttensado en el hormigón en relación al puente Mapocho. El posttensado es aquel que, tras ser vertido y fraguado, se somete a compresión con armadura como cables o barras de acero en su interior. Armaduras que se tensan después que el hormigón haya adquirido consistencia sólida y su completa resistencia. Se trata de la combinación de la masa de hormigón y un conjunto de armaduras de acero. El hormigón como masa material posee una muy buena resistencia a la compresión, pero es débil frente a los esfuerzos de tracción, por lo que es forzado con varillas de acero en las zonas donde pueden aparecer estas tensiones, para suplir dicha falta de resistencia. En el hormigón armado se trata de que todos los esfuerzos de tracción sean absorbidos por la armadura metálica y los de compresión por el hormigón. Pese a esto, el hormigón que recubre las armaduras está traccionado al igual que esta y no puede acompañarlas en su alargamiento sin romperse. Como consecuencia, inevitablemente aparecen fisuras, cuya abertura puede ser controlada al escoger el diámetro y la tensión del acero. El pretensado, por el contrario, es aquel que estas armaduras se tensan antes de que ocurra el proceso de hormigonado. El hormigón pretensado es un sistema estructural en el cual se introducen esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes de las cargas sean equilibrados hasta un grado deseado, gracias a la combinación del concreto y el acero. Traccionado, es posible producir en un elemento estructural esfuerzos y deformaciones para contrarrestar total o parcialmente a los producidos en las cargas gravitacionales que actúan en el elemento, logrando así diseños más eficientes. En el caso del pretensado, este tipo de hormigón se utilizó por primera vez en 1886 en los Estados Unidos como idea para unir dos bloques de hormigón. Se patentó en 1820 y posteriormente esta técnica se fue desarrollando hasta 1940 y desde ahí hasta nuestros días. La construcción fue inaugurada en 1782 y se mantuvo en buen estado hasta 1888. Esto aclara el hecho de que el puente no está construido con estos sistemas estructurales, ya que el puente fue construido en 1782 y estos sistemas se utilizaron por primera vez en 1886. La manera en que utilizaron en estos tiempos para suplir estos sistemas fueron hechos en base a huevo, cal y paja para obtener más adhesión a los bordes del puente, los bordes que unían los extremos del río. Fue un gran adherente, ya que en esos tiempos el río crecía en un nivel que ahora no lo conocemos y provocaba fuerzas que hoy no se ejercen en los puentes que pasan sobre el río Mapocho hoy en día. En base al adobe, se elabora con una mezcla de un 20% de arcilla y un 80% de arena y agua. Se introducen moldes y luego se deja secar al sol, por lo general en unos 25 a 30 días, para evitar que se agriete al
secar se adhieren paja, crin de caballo, heno seco, que sirven como armadura en el hormigón. O sea, en el adobe. En fin, se utilizaban en esos tiempos cal, adobe y paja para, para suplir los sistemas constructivos que tenemos hoy en día. Bueno, a mí me tocó hablar del punto 3.2.3, el cual habla de los tipos de uniones, de las formas en que se montaron los puentes y todo eso. Bueno, para introducir un poco el tema voy a hablar un poco de los puentes que son de arco, los que se utilizaban antiguamente, que son puentes los cuales se soportaban con sus cargas por su colocación de su estructura o de sus componentes. Los puentes de arco se dejaron de ocupar más o menos porque, bueno, como todos sabemos, la tecnología avanza, los tiempos de construcción también avanzan y la tecnología hace que salgan nuevas cosas. Pero bueno, yendo al detalle, los puentes de arco, para saber también, eran muy costosos de construcción porque había que ir a buscarlo en mula o cosas así. Y el talle de las piedras y todo eso hacía que fuera un trabajo tedioso, lento y de harto costo. Bueno, en el puente Calicanto, que es el puente que nos tocó hablar, fue un puente que se construyó también con estructura de arco, con colocación de piedras y unos adhesivos que eran completamente, por decirlo así, artesanales. No existía ni el hormigón, ni la enfierradura, ni tampoco existían estudios para poder tener que el puente fuera una construcción confiable. Entonces, bueno, el puente Calicanto fue un puente con el que sus montajes fueron totalmente a mano, donde las personas iban a buscar las piedras, las tallaban, las dejaban todas a la perfección para que si llegasen, se pusieran y se unieran con lo que anteriormente mencionaron, que era el huevo con el cal. Bueno, estas piedras, con su correspondiente colocación, tenían una estructura fundamental para poder soportar las cargas y todo, y así poder ser una estructura confiable y que también perdurara en los años. Bueno, fue un proceso bien lento, lo que duró bastantes años, y que bueno, actualmente eso no puede ocurrir para una megaestructura de esas magnitudes, ya que en estos tiempos tenemos una desenvolvente súper importante, que es el tiempo de la obra. Nosotros luchamos constantemente por sacar la obra adelante lo más rápido posible. Bueno, el proceso de montaje de este puente fue manual, lo que también conllevó que hubieran hartos accidentes, hubieran hartas fallas en la construcción y cosas así. Bueno, el puente tiene características en sus uniones, ya que los calces de cada roca tenían que estar bien puestas y también tenían que tener una adhesión perfecta, lo que esto hacía que sus resistencias mecánicas fueran buenas. En ese tiempo tampoco existían los estudios previos para los materiales para poder tener su apariencia, su estructura, su erosión, su dureza, su tenacidad, su porosidad o su peso, que son incógnitas clave para saber cómo funciona un material y cómo podemos tener una obra en la cual tengamos confianza de cómo se va a comportar a futuro. En la actualidad también los puentes no se hacen tanto de roca, sino que eso era para temas más rurales, y se hacen de aceros o se hacen de hormigón, con los que actualmente ya hay estudios y sabemos que va a ser confiable. Y más que nada es eso. Y bueno, me faltó también acotar que gracias a este puente que se hizo en ese tiempo, fue como un puntapié para poder seguir adelante con construcciones gigantes y poder empezar a evolucionar en ellas, para poder tener todo lo que son los avances actualmente y poder llegar a lo que somos ahora. Bueno, eso sería lo que es el punto 3.2.3. Hola, soy Christopher Garrido Rubilar. Y como todos sabemos, las fundaciones son uno de los componentes más fundamentales de la estructura. Esta tiene la función principal de transmitir las cargas hacia el suelo soportante de una manera adecuada y óptima a la estructura. Y asimismo,
Otra función principal de las fundaciones es dar la estabilidad y el soporte a la estructura en cuestión. En la época de la colonia, el puente Calicanto fue considerado una de las mayores ingenierías del periodo, dado el gran tamaño que éste conllevaba. La construcción midió en su totalidad una extensión total de 200 metros, tuvo 12 metros de altura y sus cimientos tenían una medida de 4.2 metros de ancho. Su gran envergadura y el uso de ingeniería que fue empleado en este puente nos hace referencia al por qué se considera uno de los proyectos más grandes de la ingeniería en la colonia y en Chile del momento. Debido a la época en el que este puente fue construido, no existía la gran cantidad de conocimientos sobre construcción y cimentaciones como es conocido actualmente. Por esto, la construcción de fundaciones fue más compleja dado a la extensión de agua en las excavaciones. Para darle un tiempo de solución a esta problemática, en primera instancia se usaron baldes de cuero, los cuales fueron pasados de mano en mano para minorizar la presencia de aguas en las excavaciones. Los cimientos de esta construcción presentaban una forma similar a un barco, es decir, el lado poniente era redondo y el lado oriente remataba en punta para encaminar las aguas y las bases del puente culminaban en semicírculo, las cuales fueron el sustento del puente a la calzada. No obstante, la problemática del caudal fue siempre una gran incertidumbre. Desde la caída del puente antiguo, el puente de madera, la preocupación de la construcción de este nuevo puente siempre se enfocó en la sustentabilidad del nuevo puente, debido a la corriente que presentaba el lecho del río en su tiempo. Para esto fue necesario hacer uso de los denominados tajamares, los cuales fueron muros de contención y de recalce del caudal y del temperamento del río, lo cual en ese entonces no era tan conocido como recalce. Los tajamares fueron construidos principalmente de piedra y ladrillo, para garantizar cierta firmeza del puente en su totalidad. Al pasar de los años, el uso de los tajamares pasó desapercibido, debido a que el caudal y el temperamento del río fue guiado y controlado. En la actualidad, se presentan distintos tipos de fundaciones que están preparadas para todo tipo de problemas. Para las construcciones profundas, como lo requiere una fundación de puentes, es necesario tener en cuenta hinchados o perforados y excavados in situ. Los pilotes hinchados pueden ser prefabricados e instalados por mediante vibración. Estos pueden ser de distintos tipos de materiales, ya sea de hormigón o en algunos casos de madera. Los pilotes excavados in situ pueden ser tres tipos: pilotes hormigonados con camisa metálica recuperables, pilotes excavados sin entubación y pilotes barenados. Para todos los casos, y principalmente los de gran profundidad, como lo requiere un puente o construcción de edificios de gran envergadura, existe el uso de pantallas, los cuales están comprendidos en muretes guiados desde la pantalla hacia afuera. Estos estarán hormigonados con un espesor que comprende entre los 0,45 y el 1,20 de espesor. Luego de la postura de esta pantalla, será necesario realizar un encabezado de la parte superior para mantener la armadura lista para ser anclada. De esta manera se puede garantizar en 100% lo que sería la seguridad en una excavación profunda o directamente en lo que van a ser nuestras fundaciones en una construcción. De esta manera podemos entender y comprender cómo ha crecido la ingeniería en la construcción mediante el paso de los años. Bueno, y como conclusión, en este trabajo aprendimos muy bien cómo se construyó antiguamente los puentes, qué desenvolventes llevaban problemáticas y cómo, a pesar de que no tenían todos los conocimientos que nosotros tenemos actualmente, los lograban sintetizar de forma distinta, pero al fin y al cabo abarcando los mismos contenidos que nosotros tenemos actualmente. Tanto y mejor como lo hacemos actualmente, pero con tecnologías mucho inferiores. Más que nada un trabajo bueno porque aprendimos
cómo aplicar todo lo que nosotros estamos estudiando en la prehistoria. Más que nada eso.